Contra la filosofía política, por Alain Badiou. 3 de 3. Lectura por Gerardo Ferretis. Myriam Rebu Dallons ajusta mucho el análisis y sin duda es su principal aporte. Lo hace en 3 enunciados. 1. Los hombres son seres políticos porque son en plural. Este plural no es un obstáculo para el juicio, sino su condición misma. La opinión se forma como ejercicio original del compartir el mundo con el prójimo. Vemos la tentativa, asignar la formación de las opiniones al plural mismo, hacer de ello la subjetivación inmediata del ser con. El precio que se paga es una severa restricción con respecto a lo que es una opinión. Entendamos, una opinión políticamente legítima, no llegaré hasta decir políticamente correcta, ya que es una opinión que al menos guarda la huella de su protocolo de formación y que por lo tanto sigue siendo homogénea a la persistencia del ser con o del compartir. De ahí que una opinión antisemita, por ejemplo, no es una opinión política y que el nazismo no es una política. Lástima. El pensamiento contemporáneo no dará un paso si no toma valor y piensa que el nazismo fue una política criminal, pero una política, de la que judío era una de sus categorías, ya que combatir una política en nombre de una necesaria conformidad de las opiniones con su fundamento en el ser con, como no siendo una política, ni siquiera una opinión, es exactamente lo que hizo que las potencias occidentales trataran y traten aún el nazismo con una insondable debilidad. 2. El sentido común, que es sentido del en común, es la norma en cuanto que distribuye la pluralidad crítica de las opiniones por medio del discernimiento del bien y del mal. Este discernimiento es el fondo mismo de lo en común y es la condición última del pensamiento. El poder de pensar está ligado a la capacidad del distinguir el bien del mal. La tentativa, esta vez, consiste en adosar la política a la ética a partir de los recursos definitivamente inagotables del en común. Últimamente, la norma que rige la discusión de las opiniones es la evidencia trascendental de la diferencia bien-mal respecto a lo en común. Nos vemos tentados de objetar que, bajo apariencia kantiana, volvemos a la trascendencia universalmente fundada del bien como garantía última del juicio político. A lo que Rebu Dallons responde lo siguiente. 3. En el discernimiento del bien y del mal se percibe primero el mal, porque el mal es justamente lo que pone en duda el en común o el compartir. Vemos aquí la apertura de un tema muy querido para la autora, el del mal radical. El juicio político es, primero, resistencia al mal. Juzgar es intentar resistir, con temor y estremecimiento, la inminencia del mal. En mi pequeño volumen La ética, he dicho lo que pensaba acerca de esta doctrina. Considero que es inevitablemente teológica y la juzgo además políticamente inoperante, ya que toda figura real del mal se presenta no como una no opinión fanática que atenta contra el ser con, sino como una política que, por el contrario, apunta a fundar el ser con auténtico. Con esto, no existe ningún sentido común, sino solo otra política. Por lo demás, en la reducción del juicio político a la negación pura, resistir al mal, se reconocerá lo que se ha dicho siempre de las democracias parlamentarias, que ciertamente no eran buenas, pero que eran lo menos mal. En definitiva, todo el esfuerzo de Myriam Rebu Dallons consiste en dotar al en común con una potencia inmanente, de un perseverar en el ser, que es como la ontología espinosista de la filosofía política. El juicio debe estar adecuado a esta potencia, lo que quiere decir que expresa simplemente que está bien lo que es. El plural de los hombres consagrados al estar en conjunto. Más precisamente, el mal es falta de ser, o de potencia, por voluntad negativa de mutilación de lo común o de la comunidad. La política pronuncia públicamente la negación de esta negación. Reafirma, contra el querer negativo,
el ser que funda su juicio, la potencia de lo común. En síntesis, la política, según Arendt y Rebaud-Dallons, podría definirse de la siguiente manera: es el nombre de los juicios que, bajo la norma de compartir lo común, resiste al mal, es decir, a la destrucción de ese compartir. En síntesis, también, y porque estamos políticamente invitados a la discusión, haré 5 objeciones. 1. La caracterización ontológica de lo político por la pluralidad o el ser con es, por cierto, mucho más extensa. Myriam Rebaud-Dallons tiene conciencia de esto e indica que se trata de una extensión del concepto de lo político. Para mí, esta extensión destruye la singularidad de lo que aquí debe pensarse. La pluralidad es el fondo de ser en general. Está implicada, en tanto multiplicidad ligada o desligada, en todo procedimiento de pensamiento, cualquiera sea. Ya he dicho que la ciencia misma se expone de manera original a lo común, al ser con, a la discusión. El poema, además, es impensable sin su intención. Esta copresencia de lo múltiple en todo ejercicio del pensamiento se llama, desde Platón hasta Lacan, potencia del otro. Y, por cierto, la política depende de eso. Pero ella debe singularizarse bastante después de la autoridad de lo en común o del otro. Compromete al menos 4 multiplicidades. Se esbozará el proceso completo de su definición al final de este libro. La infinidad de situaciones, la superpotencia del Estado, la ruptura debidas a los acontecimientos, las prescripciones, enunciados y prácticas militantes. Ahora bien, cada una de estas multiplicidades es ella misma singular y depende de una investigación ontológica diferente. Es lo que denomino la fijación de la numericidad de un procedimiento de verdad. No hay pluralidad simple, hay pluralidad de pluralidad. No hay pluralidad simple, hay pluralidad de pluralidades, captadas y rotas en la secuencia que va de la situación, cuya infinidad es lo que está en juego en toda política a la fórmula de la igualdad. El signo vacío igual pasando por la infinidad del Estado, siempre superior a la de la situación, pero errante, y la puesta a distancia acontecimental de esa superioridad en el acontecimiento. La complejidad de este ciclo es lo único que explica que haya juicios políticos como juicios de verdad y no como simples opiniones. Esto se debe a que el sujeto de estos juicios está constituido por el proceso político mismo, a diferencia del sujeto trascendental supuesto detrás del sentido común de Arendt. Y esta constitución es precisamente lo que la aparta del régimen de la opinión. 2. Myriam Rebaud-Dallons alega, y tiene razón, lo particular, el fenómeno puro del haber tenido lugar. Pero, a mi parecer, ella realiza una reabsorción trascendental de esta particularidad. La existencia supuesta de una facultad genérica de discernimiento del mal hace que la matriz del juicio político sea, para ella, finalmente invariable. La particularidad fenoménica solo es una materia para un juicio cuya máxima es fija y tendría la siguiente forma: declárate siempre a favor de la persistencia del compartir del en común. De ahí que su visión de la política es, en última instancia, conservadora. Con el peligro del mal dejado de lado, no se requiere el juicio para nada. Para dar un poco de animación, diremos que, por supuesto, el mal es siempre inminente. Pero, ¿cómo fundar de manera trascendental esta inmanencia si no es en alguna tendencia pecaminosa en lo que concierne lo en común, la naturaleza humana? Vemos aquí la razón de fondo por la cual es importante sostener para estas concepciones que la bestia siempre está ahí, que está en cada uno de nosotros, etc. Fuera de esta perpetua latencia de la bestia, la política no tiene siquiera razón de existir. Para mantener realmente el hilo de lo particular, o más bien de lo singular, hay que internarse por una vía distinta. Primero, sostener que la iniciación de una política, de sus enunciados, prescripciones, juicios y prácticas, es siempre la singularidad absoluta de un acontecimiento. Luego, sostener que una política solo existe en una secuencia
mientras se despliega aquello de lo que es capaz un acontecimiento, esto es, de una verdad. Finalmente, lo que cuenta no es nunca la pluralidad de opiniones bajo una norma común, sino la pluralidad de políticas que no tienen norma común por la razón de que los sujetos que ellas inducen son diferentes. De paso, recusaremos la expresión lo político, que justamente supone una facultad específica, un sentido común. Solo hay políticas, irreductibles las unas de las otras, y que no componen ninguna historia homogénea. 3. Nos opondremos a toda visión consensual de la política. Un acontecimiento no se comparte jamás, aunque la verdad que se infiera de él sea universal, porque su reconocimiento como acontecimiento hace uno con la decisión política. Una política es una fidelidad arriesgada, militante y siempre parcialmente no compartida por la singularidad del acontecimiento, bajo una prescripción que se autoriza a sí misma. La universalidad de la verdad política resultante solo es legible retroactivamente, como toda verdad, en la forma de un saber. Y, por supuesto, el punto desde donde se puede pensar una política, el que permite, incluso después, comprender la verdad, es el de los actores y no el de los espectadores. Es a partir de Saint-Just y de Robespierre que se entra en esa verdad singular que libera la Revolución Francesa, de la que se constituye un saber, y no a partir de Kant o de François Furet. 4. Como las opiniones no remiten a ninguna figura trascendental subyacente, la cuestión de su formación y de su discusión sigue intacta. Lo que hay que sostener es que toda opinión está en realidad enmarcada por un modo de la política, por una política. La pluralidad real es la de las políticas. La pluralidad de opiniones solo es el referente de una política particular, el parlamentarismo. Así, el dispositivo de Arendt, concebido como opinión filosófica, está evidentemente enmarcado por el modo parlamentario de la política. 5. Lo esencial de la política no es lo plural de las opiniones, es la prescripción de una posibilidad en ruptura con lo que hay. Desde luego, el ejercicio o la prueba de esta prescripción y de los enunciados que domina, el todo bajo la autoridad de un acontecimiento desvanecido, pasa por discusiones. Pero no solo por ahí. Las declaraciones, las intervenciones y las organizaciones son más importantes todavía. En realidad, si la prescripción política no es explícita, opiniones y discusiones están inevitablemente bajo el yugo invisible de una prescripción implícita o disimulada. Ahora bien, sabemos a qué se adosa toda prescripción disimulada: al Estado y a los políticos que se organizan alrededor de él. Así presentado como la filosofía de una política de lo plural, de la resistencia al mal y del juicio y del valor de juicio, este neocantismo tan especial ya no es un filosofema adecuado para las prescripciones de las que se alimenta el Estado parlamentario. Es por esto que poner la filosofía bajo condición de las políticas de emancipación exige romper con la filosofía política en el sentido de Arendt y comenzar por el comienzo, el reconocimiento que la política misma, en su ser, en su hacer, es un pensamiento. Es el motivo central de lo que, anterior en esto a toda captura filosófica, pero condicionándola, Sylvain Lazarus elabora con el nombre de intelectualidad de la política. Fin. Traducción del original, María Victoria Aranda. Lectura por Gerardo Ferretis.